¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a iniciar compartiendo pantalla. Ya. Bien, vamos a desarrollar en este curso lo que se refiere al tema de cítricos, el manejo de cultivo. Así que vamos a necesariamente tener que tocar pues algunos aspectos sobre el origen, algunas cuestiones históricas también, para entender en cierta medida cómo se viene desarrollando el mercado a nivel mundial. Eso es lo que manda al final. El objetivo en el caso de los cítricos y de todos los frutales en general es llevar siempre una producción para exportación. Vamos a evaluar también, en lo que nos alcance el tiempo y dependiendo también de las preguntas, cómo es que en nuestro país, en cierta medida, no tiene el mismo comportamiento pues, que nuestro vecino más cercano, que es Chile, ¿no? En cuanto a las mandarinas y en cuanto a otro competidor a nivel del sur global, como lo es Sudáfrica. Ya nosotros no tenemos ese mismo comportamiento, lo vamos a poder evaluar ahora. Entonces, en esta primera parte nosotros vamos a ver lo que es el centro de origen, vamos a explicar algunos detalles históricos, paleontológicos, filogenéticos, que son importantes porque por ahí sí hay algunos estudiantes, de repente algunos ingenieros también técnicos que han tocado en algún momento, han metido en algún curso de cítricos, se van a dar cuenta que la taxonomía es muy compleja de los cítricos y causa mucha confusión. Ya eso es porque hay diferentes niveles de nomenclatura, según los autores, y a veces los docentes pueden llegar a emplear una sola nomenclatura sin aclarar justamente que pueden haber algunas variaciones. ¿Sí? Bien, entonces vayan, igual pueden ustedes participar haciendo las preguntas del caso. Escucha, ¿no? Yo estoy solo con el micrófono. A ver, no creo que se haya desconfigurado. Siempre lo pongo con... Sí, está con el micrófono. Ya, vamos a poner el máximo volumen. Sí, yo creo que con eso ya debe estar. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, respecto a la historia, todo comienza al menos en cuanto al panorama occidental, porque normalmente Occidente es quien cuenta la historia. Las primeras referencias históricas que nosotros podríamos tener es sobre el campo de Hespérides, el jardín de Hespérides, que es una zona pues, mitológica, es parte de la mitología griega, donde crecían árboles frutales especiales, ¿sí? Algunos frutales especiales que solamente pueden consumir los dioses, ¿sí? Sí, tal cual. O sea, imagínense cuál era la importancia cultural en la época, ¿no? De los cítricos para poder hacer que forme parte, ¿no? De su cultura y además de la mitología. O sea, cómo ese frutal llegó a estar a tal nivel donde se cultivaba pues en los campos, los jardines de los dioses, ¿no? De los dioses griegos. Y si bien los primeros registros que se tienen, ya tácitos, no hay mitológicos, bueno, mitológicos en este caso, se asocian más a la mitología griega, pero vamos a ver más adelante que en realidad también los chinos, los japoneses, y hay incluso los indios, los hindúes, también ellos tienen una propia cultura desarrollada en torno a los cítricos, ¿no? Porque han tenido una gran importancia. ¿Sí? Hay muy pocos frutales, por si acaso, que tienen referencias en la mitología de culturas muy importantes, ya a nivel mundial. Son pocas. Normalmente son hortalizas, algunos vegetales por ahí, pero frutales son muy pocos. Ya normalmente es por la escasez, la dificultad de poder obtener un fruto y también por el sabor, ¿no? O
calidad organoléptica. Bien, entonces, si nosotros hacemos un resumen, por decirlo así, de la cuestión histórica, vamos a poder entender que todo empezó con el Jardín de las Hespérides. Estamos enfocándonos en ese momento en un aporte occidental, por si acaso, ¿no? A partir del siglo VIII. A partir del siglo IX, los citrones, ¿no? Citrus medica, llegan hacia el oeste, ¿sí? Se van desarrollando. Ya, siempre ha habido un comercio, acuérdense, entre la parte occidental y la parte oriental, ¿no? A través de la ruta de la seda. Siempre ha habido un comercio y no se puede negar que ese comercio no solamente abarcaba pues especias, ¿no? Telas, sino también en todo caso algunos frutos que podrían haber sido en ese momento incluso hasta procesados, ¿no? Tipo deshidratados. Entonces, las primeras referencias ya se tienen en el siglo III. ¿Ya? Y tenemos ya a partir del año 1600, ¿no? Del siglo XVIII en ese caso, que refuerzan la relación entre las especies y los cítricos, ¿no? Porque indicaban pues que los frutos a los cuales se referían ese jardín de las Hespérides en realidad indicaban o lo asociaban con cítricos. Por eso es que para aquellos que han llevado de repente algún curso de botánica, pues el fruto del, de los cítricos se clasifica como un hesperidio, ¿sí? He ahí el nombre, ¿no? La referencia al jardín de las Hespérides. Se toma justamente este ejemplo, esta base, para poder darle nombre al fruto que es típico de los cítricos, que es un hesperidio, ¿sí? Volcamer, no sé si habrán escuchado del limón volcameriano. Imagínense, ya estamos hablando aquí con autores de peso que le dan justamente más peso a la nomenclatura en general o a la clasificación de los cítricos, asienta ya la relación de que justamente las especies a que se refieren en esa mitología no griega exactamente son referidos a los cítricos. Y va desarrollando justamente con los pomelos, ¿no? Que eran más comunes, con los citrones, la mano de Buda que le dicen, ¿no? Que son, tienen esas formas especiales que forman parte, si bien no se consumen directamente como fruto fresco, pero forman parte, ¿no? De la cultura culinaria también de muchos países de Asia. Pero aquí ya vamos a ir viendo que se va desarrollando más en un entorno occidental, ¿no? Entonces, el origen mítico se ubica por aquí, ¿no? Casi en el noreste de Marruecos. ¿Sí? Ahí se ubica más o menos el origen mítico. Por si acaso, Marruecos también es un productor de cítricos, ¿eh? ¿Sí? A nivel mundial. Entonces, más o menos para que ustedes lo entiendan, ¿no? Ya actualmente sí vamos a ir viendo que científicamente se ha comprobado pues que el centro de origen es otro, pero se asociaba justamente en esa época, en la época de los griegos, el origen mítico de los Hesperides o del jardín de las Hespérides en ese punto, ¿sí? Bien, entonces tenemos a estos cítricos, ¿no? Que son fósiles prácticamente, para poder entender lo que es la paleontología, o sea, hace millones de años, cómo fue el origen de los cítricos. Los cítricos que nosotros vemos ahora, pues los limones, el limón sutil, el limón Tahití, las mandarinas, ¿no? Los naranjos, las toronjas, ¿sí? En realidad son cítricos modernos, pero todos estos tienen un origen, ¿no? Hace millones de años, no hablamos que 100, 200 años. Por supuesto que tal vez en el último medio siglo, pues nosotros hemos interferido y hemos obtenido pues las variedades que tenemos actualmente y que de todas maneras en la modernidad también se vienen desarrollando nuevos cultivares, hay variedades. Pero en este caso pues aquí hacemos referencia a cítricos que son los antecesores, son los padres prácticamente, o al menos los primeros individuos que han dado origen a los cítricos modernos, ¿sí? Y tenemos a Citrus meletensis, ¿no? Que se origina desde el Plioceno, o sea, entre 1.5 a 5, bueno, 1.8 a 5.3 millones de años, ya en el norte de Italia, ¿no? Los cítricos, miren, aquí tenemos uno en el norte de Italia y tenemos todavía en este caso un poco más antiguo que es Citrus
Linxarensis, así se pronuncia, que se origina desde el Mioceno entre 5,3 a 11,6 millones de años. ¿Sí? O sea, es un poco más antiguo, ¿no? Por decirlo así. Y este sí se ubica, pues, más en el sureste asiático, donde normal, actualmente sí, pues, ya conocemos a la mayoría. Entonces tenían esas características morfológicas. No es que haya sobrevivido una hoja hasta ahora, por si acaso, sino que esa hoja ha quedado, pues, apretada en capas de arcilla y se ha quedado en cuanto a la forma solamente, pero no es que quede algún residuo, por si acaso, de la hoja, sino en este caso solamente la forma. ¿Ya? Desde ahí ya se reconocen, imagínense, los famosos peciolos salados, ¿no? De los cítricos. Para aquellos que no entienden muy bien qué es un peciolo alado, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero es típico de los cítricos en general, ¿no? Del grupo de los cítricos, que te puedan tener el peciolo alado, ¿sí? El margen completo, por si acaso, porque en algunos casos ese margen puede estar truncado. ¿Ya? El margen no necesariamente a veces puede ser entero, sino en muchos casos puede ser crenado, o sea, tener una forma especial. ¿Ya? Vamos a ir viendo que también hay algunas excepciones en la actualidad, por si acaso. Entonces, aquí ya nada más, ¿sí? Se origina o se llega al consenso de que el sureste de Asia, más que todo en una zona cercana a China, pues fue el hábitat natural de los cítricos, primario. Y a partir de este punto, de esta zona, o sea, está más o menos al norte de lo que antes era Birmania, ¿sí? Y al noreste de lo que es la India, en esa zona, ahí se originan los cítricos. Es importante porque si se animan ustedes a leer pues, la literatura sobre el origen de los cítricos, hay algunos que incluso indicaban que el origen podría estar en Australia, otros en Japón, otros pues como lo ven aquí en el norte de Italia. Y ya los estudios actualmente pues son más rigurosos, no llegan hasta un nivel molecular eh, de tal manera, pues que ya se ha colocado el origen. Y eso es importante, porque uno dice, no, eso debe ser una exquisitez científica y todo eso. No, esto es importante, ¿saben por qué? Porque en la actualidad, donde, pues gracias a la globalización, se puede incluso llegar a tener variedades o movilizar cultivares rapidísimo de una región a otra región, también se movilizan con ellos las plagas y las enfermedades. Entonces, cada vez se hace más difícil poder combatir las plagas y enfermedades y tenemos que retroceder nosotros hacia su centro de origen para poder obtener nueva genética, porque ahí es el centro de origen, entonces hay una diversidad inmensa en esa zona, ¿no? De genes que pueden ayudar justamente a combatir los problemas actuales que tenemos. Es por eso importante tener un banco de genes, ¿no? O sea, un banco de germoplasma, de la cual se pueden hacer pues, trabajos de fitomejoramiento y obtener mejores cultivares que toleren, ¿no? Tal vez ahora, condiciones de sequía, condiciones de alta conductividad eléctrica, ¿no? Sales, condiciones de alcalinidad, ¿no? Ahí está la respuesta. O sea, ya se sabe ahora dónde se puede ir, dónde hay mayor diversidad, ¿ya? Ahora, no hay que confundirnos porque en cierto caso puede haber un centro de origen y también puede haber un centro de diversificación. En el caso de los cítricos coinciden. El centro de origen también es un centro de diversificación. Así que podemos encontrar una innumerable cantidad de especies, de híbridos interespecíficos incluso, para nosotros poder disponer y hacer trabajo de mejoramiento genético. Bueno, aquí vemos ya los cítricos ancestrales. Eh, Hay algunos autores, por si acaso, que consideran que todo el hemocitrus, microcitrus, deberían de ser parte del grupo de citrus, ¿no?
Claro, una cosa es los estudios anteriormente, pues en el siglo XVII, en el siglo XVIII, los trabajos que se hacían para poder, en cierta medida, parentar, ¿sí? Parentar, en este caso, juntar una especie con otra especie, era principalmente morfológico, por las similitudes morfológicas que podían tener, ¿ya? Lo que se denominaba una caracterización morfológica. De esa forma, pues, si tenían mucho en común morfológicamente hablando, se les agrupaba dentro de un mismo clado. Ahora no es así, porque ya se sabe muy bien que los entornos pueden ser distintos, pero provocar cambios similares en muchas especies, y a veces que pueda tener el borde crenado o no pueda tener el borde crenado, el borde entero, no necesariamente lo hace propio de una sola región, sino de múltiples regiones. Entonces ya actualmente se hacen análisis moleculares, incluso análisis genéticos, no solamente a nivel pues, de cloroplasto, ¿no? Sino ahora se agarra a nivel de cloroplasto, de mitocondria y se van haciendo las secuencias. De esa manera se va a tener siempre mayor precisión. O sea, nos vamos sumergiendo a nivel genético y luego a nivel molecular. Entonces se puede dividir y encontrar cuáles han sido los parentales. Porque es importante pues, separar entre Citrus chanquensis, Citrus micrantha, Citrus reticulata, Citrus medica, porque cada uno de estos cítricos se comporta de manera distinta, crece en regiones totalmente distintas, por si acaso, responde de manera distinta a factores abióticos, a factores bióticos. Por lo tanto, es importante poder reconocer, separar, saber que este de aquí es diferente con este de acá. Porque incluso cuando vamos a ver más adelante, hay problemas con los cítricos de incompatibilidad, a veces tienen esterilidad gamética, y a todos esos problemas están relacionados principalmente con su origen. Así que es importante por eso poder diferenciar esta diversidad que existe y poder relacionar cuál es el parentesco entre cada uno de ellos y cómo han sido originados. ¿Sí? Y miren, por si acaso esto ocurre hace millones de años, ¿ya? Hace millones de años. O sea, estas plantas tienen más tiempo pues, que los humanos en el mundo. Entonces, ellos ya se sabe pues que han desarrollado diferentes mecanismos porque en esos millones de años pues la Tierra ha pasado por múltiples situaciones, ¿no? De congelamiento, de cambio climático, de aumento de CO2. Entonces ahí está la respuesta, ahí en realidad, ¿no? En estos hídricos, miren, desde el Mioceno tardío, ¿no? Los más ancestrales. Bien, entonces vemos, ¿no? Que a veces el género Citrus, como les decía, hay algunos autores que relacionaban o estaban de acuerdo con que el origen de los cítricos estaba en Australia porque hay un clado muy importante que es el papeda, ¿no? Que es un subgénero de citrus que se ubica pues en Australia, ¿sí? Y citrus principalmente se ubica aquí ya en la parte del sudeste asiático. Hay otros cítricos, porque el grupo de cítricos es amplio. Tenemos a Poncitrus, Fortunella, Heremocitrus, Microcitrus y a Citrus, ¿no? Citrus tal vez es lo que conocemos más. Citrus reticulata, ¿no? Que es el chileno de las mandarinas, y Swingle, ¿no? Que es un autor. Los naranjos. Poncitrus seguramente también han escuchado. Poncitrus trifoliata, ¿no? El naranjo trifoliado, que es el padre, por decirlo así, del citrumelo, del citranch, ¿no? Del C22, del C35, es el padre, aportado ahí. Poncirus es importante porque se ha originado en una parte subtropical. Es increíble porque a este género, en cierto momento durante el año, se le caen las hojas. Y uno dice, ¿qué? No, imposible, ¿no? Se supone que los cítricos son especies siempre verdes, o sea que siempre están verdes, nunca se les cae la hoja. Pero no, a Poncirus se le cae en algún momento las hojas, porque ha evolucionado creciendo en zonas subtropicales, donde hace un poquito de frío, pues. Es por eso que Poncirus aporta el gen del enanismo. Hay muy pocos frutales donde se puede encontrar el gen del enanismo. De esa forma puedes injertar
un cítrico o cualquier cítrico sobre Poncirus va a conllevar justamente a que quede más pequeño, ¿no? Entonces, eso explica mucho los dimensionamientos o los marcos de plantación que se utilizan en cítricos, que vamos a verlo pues en la última parte. Fortunela también, ¿no? Se usa mucho más en el sentido estrictamente culinario, ¿ya? También. Y hay otros que también son en el aspecto culinario, ese es el caviar que dicen, ¿no? El caviar, muchos productores, ¿no? Algunos entusiastas también que desean introducir, algunos por si acaso ya está introducido, ¿ya? Pero lo quieren explotar de forma comercial, porque así como el caviar que conocemos que es de origen animal, pues es un caviar, pero de origen vegetal, ¿no? Muy agradable en el mundo culinario. Y vean, ahí miren que es una serie de cruzamientos intergenéricos, cruzamientos interespecíficos, y tenemos justamente al final que luego de todo este cruce podemos obtener nosotros ya pues la toronja, ¿no? Lo que es la toronja, lo que es la naranja dulce, lo que son las mandarinas, pues, y todos los híbridos de las mandarinas. Tenemos el calamondín, y aquí ya salen todos, pues, ¿no? Por ejemplo, los tambores, una serie de híbridos que en realidad surgen de este cruce, ¿ya? Tenemos aquí, imagínense, pues, que está el hermano de Buda, ¿no? Citrus médica. Tenemos el lima rampur, el limón amargo, el pumelo, que es diferente que el pomelo, ¿no? La toronja que ven aquí es diferente ya que el pumelo, son otros cítricos. Este cítrico de aquí, este pumelo, se utiliza mucho también en la gastronomía, ¿ya? No tiene buen sabor, y hay que tratarlos, pero se usa mucho en la gastronomía, ¿no? La toronja sí la conocemos, es un poquito más fácil de poder consumir más en los jugos. La naranja dulce es una gama inmensa, y tenemos pues a partir de la naranja dulce y que cruce con otras especies, pues de los diferentes híbridos que podemos conocer actualmente, no como las clementinas, los tangores en general. Miren cómo, miren, analizando solamente el aporte de Pumelo, ¿no? Porque lo que pensamos y estamos acostumbrados en la mayoría de especies frutales es que A se cruza con B y tenemos un AB, ¿no? O sea, tenemos un híbrido. Y no necesariamente eso ocurre en los cítricos. En los cítricos, miren que los genes de Pumelo en las mandarinas modernas pueden estar en el rango del 12 al 38%. ¿Sí? Que están los híbridos, ¿no? De mandarina, como la Bedo del Murco, que es un tangor, la King, la Quilloma, la Satsuma, la Clementina que conocemos, bueno, tienen genes de pomelo. Imagínense, ¿no? Las mandarinas que podemos tener, sí, pues tienen por introgresión genes de pomelo, ¿ya? O sea, uno dice, pues tremenda cosa que es, porque ese pomelo, así más o menos como lo ven en la imagen, es, ¿no? En proporción, es mucho más grande. ¿Ya? Pero también le ha aportado genes. No es que tiene de uno con otro, no ha habido dos, tres participantes, o es de un híbrido que se está generando. Así más o menos funciona, ¿no? Miren estas mandarinas antiguas, la Cleopatra, ¿no? Que se utiliza mucho como porte injerto, ¿sí? También tiene entre 1 a 10%, tiene menos genes que el pumelo, pero los tiene. Ahí ya es, todo esto es un aspecto taxonómico, si les interesa a ustedes el origen, aquí lo pueden ver. Este material igual se les entrega, si no me equivoco, ¿ya? Pero siempre hay una explicación, ¿ya? Siempre es importante saber cuál es el origen, porque, a ver, siempre un caso complejo, aquí un caso práctico, ¿no? Campos instalados, ¿no? Comerciales de mandarina Satsuma, pero el porte injerto es un citromelo, y en otros casos el injerto, ¿no? En otro lote de esos campos, el porte injerto es mandarina Cleopatra. Entonces, no es igual tener una mandarina Cleopatra como por desierto que un citrumelo. ¿Por qué? Porque el citrumelo, al tener un origen, ¿no? Un padre que ha sido el Poncilio trifoliata, le va a aportar genes de enanismo. O sea, en general va a quedar con menos vigor. Entonces, las dimensiones de siembra son distintas. La asimilación de nitrógeno también es distinta. El comportamiento frente a un déficit hídrico también es distinto. ¿Se dan cuenta? Por eso, en cierta medida, es importante saber de dónde viene, ¿ya? ¿Cuál es el origen? Para nosotros poder entender justamente qué variaciones puede haber en el manejo agronómico
e implementar prácticas que sean más eficientes. Esta es la zona, ¿no? Toda esta zona, como lo pueden ver. Yunnan, ¿no? Que es en el sur de China. China es amplio, pues es gigante. De verdad que China es gigante. Tenemos ahora lo que es Myanmar, que antes era Birmania, ¿sí? Y tenemos pues aquí ya el noreste de la India, ¿no? Toda esta zona es un centro de origen para los cítricos, ¿sí? Para los cítricos modernos que tenemos ahora, y aquí se han originado una serie de entrecruzamientos que ha dado lugar pues, a lo que conocemos ahora como el grupo tan grande que es de cítricos. Bien, en la historia de China, dense cuenta que tal era la importancia de los cítricos que se utilizaba como pago de impuestos, ¿sí? Se utilizaba como pago de impuestos. Tenía sus propios nombres, bueno, acá está la fortunela, no lo ven ahí chiquitito, no alargadito, incluso muchos lo comen con la cáscara y todo. Pero ya había en este caso una, una importancia. Sí, no importa, en 4.000 años antes de nuestra era. Claro, la cultura china de por sí es milenaria, pues, ¿no? Entonces, en ese caso, pues, imagínense en tantos años que se ha desarrollado la importancia que tiene. Y que tiene ahora, por si acaso vamos a ver más adelante que China, pues, es el principal productor de cítricos, pero claro, también es el principal, que casi todo lo que produce lo consume. Fue tal la importancia con los chinos que ellos incluso desarrollaron paquetes tecnológicos, ¿ah? En la época para poder controlar la mosca de la fruta, ¿no? Con estas hormigas amarillas. Ellos ya habían registrado que justamente había un buen comportamiento de introducir estas hormigas a los campos, ¿no? A los árboles cítricos para evitar que la mosca de la fruta oviponga, ¿no? En el fruto y afecte, pues no se pierda. Una vez que entra la mosca, ustedes saben que ya se pierde la fruta. Entonces, ellos ya lo habían registrado, ¿no? Imagínense, a 4.000 años antes de nuestra era. O sea que desde esa época ya al menos tenía una importancia productiva el cultivo. Hemos visto que hace millones de años, por supuesto, que no, que tiene una importancia histórica, paleontológica, pero ya aquí nosotros podemos establecer la importancia productiva del cultivo, ¿no? Y comercial. Miren en Japón, ¿no? Que también es origen de muchos de las Satsumas, ¿sí? Vienen de Japón, ¿ya? Entonces, miren la importancia. Y ahí, ese, pues, un inicio que normalmente, pues, en los años 90 por ahí, se asociaba siempre el origen a tres puntos, ¿no? Asia, el sudeste asiático, Japón, Australia, y por ahí alguno que era más occidental, pues, el norte de Europa, ¿no? Un ratito, disculpen. Lo que sucede es que mañana salimos de viaje y pues he indicado que salgo de viaje, bueno, que estoy en clase ahora y por ahí siempre hay alguien que escribe, ¿ya? Bien, entonces, miren, aquí en el caso de Japón, ¿no? Ya dense cuenta que tenía esa importancia. Este PMF son flavonoides, son compuestos que pertenecen al grupo de los flavonoides, que tienen importancia en el control y en el manejo de tumores. Y ya desde esa época, pues, se recomendaba, porque lo registran ellos en su literatura, ¿no? No es que sea, no es como en China sí, pues, lo registraban en unos boletines científicos, ¿no? En apuntes científicos, en Japón más en un aspecto cultural, pero lo recomendaban justamente para ver esa situación de la salud, ¿no? Para recomendarlo en cuanto a salud. Y es ahí donde lo recomienda pues para contrarrestar algunos males
que podían tener pues, los ciudadanos, de todas maneras, de la época. Y tenemos a estos dos cítricos, que esta chivana, que es importante, y citrus de preso, ¿no? Que es este de aquí. Entonces, la importancia aquí son los compuestos que tienen. No solamente, por si acaso, la importancia de los cítricos es porque contienen vitamina C, sino también algunos cítricos de un origen particular, en este caso pues de Japón, ¿no? Aquellos cítricos que provienen de ese origen, pues tienen un alto contenido de ese tipo de flavonoides, que claro, el mejoramiento genético actual lo que tiene como objetivo pues es desarrollar una frutita en la época donde se han sacado las variedades que normalmente actualmente se manejan, pues sacar variedades que sean dulces, que no sean tan ácidas, ¿sí? Tal cual, ¿no? Como se han dado cuenta, conforme vamos retrocediendo en la filogenia, el fruto por si acaso no es tan sabroso, ¿ya? Ya conforme vamos avanzando en la filogenia y también interviene el hombre en la selección, pues va escogiendo frutos que sean más sabrosos y para la mayoría más sabrosos es el que sea más dulce, que tenga un equilibrio entre esa dulzura y la acidez, ¿sí? Tal cual. En este caso, se dan cuenta de que conforme hemos avanzado en el mejoramiento genético, hemos dejado de lado en realidad la calidad nutracéutica que debería de tener la especie en sí, porque tienen componentes pues como antioxidantes, este tipo de flavonoides en general y otros que conforme se han ido mejorando los nuevos cultivares se ha ido perdiendo, porque uno cuando mejora pues se queda con algunos caracteres y descarta otros. Esa es la consecuencia. Es por eso que es importante conocer la biodiversidad que existe y poder seleccionar, o en todo caso hacer trabajos y vender actualmente pues productos que no solamente sean ricos, ¿no? O sea, que tengan buena calidad organoléptica, sino también productos o frutos que tengan también cualidades nutracéuticas, o sea, que nos ayuden a mejorar nuestra salud. Y desde, ya miren, desde el año 600 a 759 ya se reportaban justamente los beneficios que tenía, pues, este frutal, ¿ya? Para la salud. Miren, el único cítrico de hoja perenne en el antiguo Japón, ¿no? Porque la mayoría, pues, se le caía la hoja en esa zona, ¿no? Japón no siempre, bueno, también tiene inviernos muy duros, ¿ah? Por si acaso. En la India, ¿no? En Ayurveda y Alpar el Grande, ya ellos también registran justamente la importancia que tienen, en general, no solamente los cítricos, sino también otros frutales. Lo usaban mucho en cuanto a sus aspectos medicinales. Y le daban también un valor místico. Así que en estas tres culturas que hemos revisado, que es la china, la japonesa y la hindú, los cítricos ya tenían importancia desde esa época. ¿Sí? Desde esa época ya tiene una importancia válida. Bien, vamos a ir, bueno, vamos a ir avanzando ahorita. Sí, vamos a avanzar un poquito más a terminar esto para responder algunas preguntas que son ahí unas preguntas más. Bueno, la taxonomía, para aquellos que les interesa, pues estamos dentro de la familia Orantioideae, ¿no? Que es un nombre complejo. Pero dense cuenta que por si acaso Citrus proviene también dentro de una familia, ¿no? De los sapindales, del orden de los sapindales, que abarca 21 familias y hay 160 géneros. ¿Sí? Es un grupo muy grande, es un grupo muy complejo, ¿ya? Del cual tenemos nosotros que aprovechar. Por si acaso, eso no es malo, ¿no? Tener biodiversidad. Bien, entonces los innumerables pues cultígenos, o sea, cultígenos son los cultivares que nosotros hemos generado, ¿no? Esta situación, que hay un montón de cultivares, de selecciones, ¿sí? De biotipos, más el alto grado de poliuretía, porque los cítricos
son poliembriónicos, ya hay pocos que son monoembriónicos, por si acaso, ya, la mayoría son poliembriónicos. Vamos a ver luego más adelante qué es la poliembrionía. Pues estos dos factores, ¿sí? Nos van a sumar en la delimitación taxonómica compleja que tiene, porque hay dos autores y muchos docentes aquí eh, obvian a veces explicar estos detalles y causa confusión. Por ejemplo, ustedes la mandarina Satsuma, la Satsuma Okitsu, la Satsuma Owari, ¿sí? Según Swingle y Riz, es Citrus reticulata. O sea, ellos no se hacen complicaciones, en este caso. Para todas las mandarinas son Citrus reticulata. Ese es su nombre científico. En cambio, Tanaka lo clasifica en otra forma, ¿sí? Citrus unshiu. Ese es el nombre que le pone. A mandarina Cleopatra, que para Swingle y Riz le da igual y es Citrus reticulata, para Tanaka es Citrus regii. Entonces se dan cuenta que estamos hablando de la misma especie, pero ellos le ponen nombres distintos. Por eso es importante ya trabajar para no confundir. Tanaka en este caso tiene, miren, 36 especies de mandarina, ¿no? Que claro, para la mayoría de estudiantes es un dolor de cabeza estudiar a Tanaka, pues porque dice, oh, lo clasifica de esa forma, es un dolor de cabeza, eso se entiende, que es un montón de nombres científicos, pues porque le ponen un nombre científico para cada especie. En cambio, pues un elirris es súper sencillo porque hay Citrus reticulata, en ese caso que es el más común. Sí, los otros citrus en general, ¿no? Para las naranjas. Entonces tenemos que ser claros, ¿ya? Por si acaso hay que dos, no, dos delimitaciones taxonómicas, cada una de ellas, bueno, alguna de ellas más complejas que otras. Entonces son las principales, ¿ah? Por si acaso, son las principales. Entonces ya los sistemas taxonómicos básicos científicos actuales contemplan en cierta medida a ambos, los reconocen ambos, a veces por ahí se cruzan, usan, a veces están hablando de una mandarina, no le indican como citrus unshu para la saxuma y luego más adelante giran y también el citrus reticulato. Así que hay que ordenarse. Eso es para aclarar y no se confundan ustedes, ya no se confunden. Siempre revisen ahí según quién está citando el autor, o sea, qué nomenclatura, qué delimitación taxonómica está empleando para que ustedes no se confundan, nada más. Entonces, esta hibridación interespecífica, ¿no? En un embrión poliembriónico, por si acaso, ¿no? Como lo vemos aquí, es una semillita, tiene múltiples embriones. Normalmente, la mayoría de frutales es monoembriónica. ¿Ya? O sea que dentro de la semilla vamos a encontrar un embrión, o sea, solamente un individuo vamos a encontrar. Pero en el caso de los cítricos, la mayoría de especies son poliembriónicas. Entonces, dentro de una semilla vamos a encontrar muchos individuos, múltiples embriones. ¿Ya? ¿Cuál es el detalle aquí? Que al menos uno de ellos es el embrión de origen sexual, o sea, es el que normalmente se origina, ¿no? Porque sabemos que siempre el embrión que se origina por la polinización cruzada es de origen sexual, porque tiene tanto una parte del papá y una parte de la mamá. En el caso, pues, de las semillas poliembriónicas, vamos a encontrar que también hay unos embriones adjuntos, adyacentes, que no son de origen sexual, sino más bien se han originado a partir de la nucela, que es un tejido materno, o sea, de la mamá. Por eso es que estos embriones que son adyacentes, que acompañan al embrión sexual, son iguales, son prácticamente clones de la planta madre. Por eso es que es en cierta medida más sencillo propagar cítricos porque no hay variabilidad genética si es que yo elimino ya el embrión sexual o al plantín de origen sexual cuando ya va creciendo.
no hay mucha variabilidad genética, o sea, casi el lote es uniforme. Ya la desuniformidad en el crecimiento de los plantines se asocia más que todo al tamaño del embrión, ¿no? Porque como se pueden dar cuenta, pues este embrión nucelar o asexual que está acá es mucho más grande que el que está aquí en la parte más apical, ¿no? Entonces ya la cantidad de reservas obviamente de este embrión asexual es mucho mayor que el de acá. Por eso es que hay plantines que crecen más grandes que otros. Esa desuniformidad no se asocia a su variabilidad genética, sino más bien a la cantidad de reservas que tiene. En la parte de propagación vamos a ver este aspecto que es súper importante, ¿no? Para poder hacer eh, propagación en el caso de los cítricos, ¿sí? El porte, ¿no? El porte que tienen los cítricos, miren ese porte que tienen, altos, ¿sí? Hablamos de, a ver, si hablamos de plantas no injertadas, obviamente que una planta franca no injertada va a crecer mucho más grande que una planta injertada, ¿no? O sea, naturalmente los cítricos tienden a crecer, a tener un crecimiento dicotómico, va creciendo, van ramificándose rápidamente. De ser el caso, pues se pueden ir tupiendo, se va a tapar la parte central, ¿no? Y va a ir perdiendo follaje también y va generando más follaje nuevo siempre en la parte periférica, ¿sí? A las ramas, que es importante, aquí tenemos que señalar que el brote tierno, y al menos el brote, con este brote tierno de la temporada que va creciendo, va madurando, es más anguloso. Cuando nosotros hacemos un corte transversal aquí, es más anguloso. Cuando va madurando, ¿no? Conforme va engrosando, va lignificando, va subrificando, si hacemos un corte aquí, ya no va a tener una forma angulosa, sino va a tener una forma cilíndrica. Y eso es importante, por si acaso, ¿ah? Para la parte de propagación, porque a ver, si yo voy a utilizar una metodología, no para injertar, o la técnica de injerto va a ser por hendidura, pues el material de propagación que yo voy a utilizar va a tener que tener esas características, más cilíndrico, o sea, va a tener más tiempo en campo, ¿no? Porque obviamente con un brotecito así que llegue a este estado, al menos ha pasado unos 8 meses, o 12 meses. En cambio, si la técnica de injerto que yo voy a emplear va a ser por yema en T, ¿sí? O en T invertida, pues yo voy a utilizar yemas y sí es necesario trabajar con un material, un brote de esta, un brote de temporada, pero ya maduro, ¿no? O sea, a este brotecito hay que esperar que madure más todavía, pero que siga siendo anguloso para poder extraer la yema. ¿Sí? Tal cual. Entonces, son dos materiales de propagación distintos. ¿Por qué? Porque tienen características morfoanatómicas y morfométricas distintas. Entonces, se van a comportar también de una manera distinta al momento de injertar. Ese de aquí que está por más tiempo en campo, pues puede llegar a ser un problema. ¿Por qué? Porque puede tener más inóculo de alguna enfermedad, porque está, por supuesto, mucho más tiempo expuesto en campo. En cambio, este material, cuando madura, ¿sí? Ha estado menos tiempo en campo, unos 3 meses nada más, a 3 meses y medio, 4 meses, va a tener menos inóculo, ¿no? O va a cargar con menos inóculo, va a ser más fácil de poder desinfectar, ¿ya? Esa característica es importante, por si acaso, en el caso de los cítricos, para poder incluso reconocer los flujos de crecimiento. Las hojas, como les había mencionado, ¿no? Principalmente el pecíolo es salado. Por si acaso, estas que ven aquí, que son mandarinas, limones o algún híbrido también, la aladura es menos pronunciada. Como regla general, mientras más grande es el fruto del cítrico al cual me refiero, más grande es la aladura. Por ejemplo, esta aladura es más típica de unas toronjas, ¿sí? Las toronjas tienen este nivel de aladura. Vamos avanzando con las naranjas, tienen una aladura intermedia entre esta y esta. Y si avanzamos a las mandarinas, hacia los limones o limoneros, pues ya vamos a ver que justamente la aladura casi es inconspicua, ¿no? No se puede observar, pero el pecíolo sigue siendo helado, ¿ya? Poder reconocer
un cítrico por la ladura es complicado, ¿sí? Entonces, si ustedes se van a un campo donde hay una manda, a ver, si van a un campo y hay un tangor, que es un híbrido, ¿no? Un tangor, ¿no? Un murco, de repente, y luego lo quieren diferenciar pues de una mandarina Satsuma, y ya se complica. Y más aún cuando nos referimos a híbridos del mismo grupo, ¿no? De repente una W Murcott con una Tango, ya se vuelve aún más complicado poder diferenciar. Y ahí ya elevamos el nivel de diferencia a flor o fruto, ¿sí? Donde ya pues es más confiable. ¿Ya? Pero esa es la característica. Si ustedes se pueden dar cuenta aquí, el borde no es aserrado de los cítricos, el borde es crenado. ¿Ya? Hay algunas especies donde el borde es entero, ¿ya? El borde es entero, no en todas, pero la mayoría es crenado. ¿Ya? Una importancia por ahí en respecto a esto, principalmente si es que hay algún tipo de polimorfismo de formación atípico, si nuestra especie comúnmente tiene los peciolos alados, y yo de pronto veo que durante esta temporada de crecimiento no está desarrollando bien esa aladura típica, algo es malo, ¿sí o no? Algo está pasando, tengo que observar. Entonces, reconocer cuál es la morfología típica de nuestra especie nos permite justamente saber si estamos dentro de rango. De repente esas hojas pues, de la toronja tienen que medir más o menos normalmente unos 12 centímetros de largo, unos 8 a 12 centímetros de largo, pero en esta ocasión estamos viendo que no está superando ni siquiera ni los 7 centímetros de largo. Algo está pasando, algo está pasando. Entonces, reconocer la morfología es importante, ¿ya? En el caso de los cítricos. Miren cómo va generando, ¿ya? Por si acaso, aquí estamos hablando de hojas simples, aquí estamos hablando de hojas trifoliadas. Por ejemplo, Poncirus, ¿no? Poncirus trifoliata, tiene hojas trifoliadas, por eso es trifoliata, ¿ya? Ciclomelo tiene hojas trifoliadas, ¿no? Que son híbridos que surgen a partir de Concilius trifoliata, ¿no? De naranjo trifoliado. Entonces, hay que reconocerlos. La floración se da en dos grupos importantes, ¿ya? Por si acaso. Lo que son típicos de las mandarinas y frutos más pequeños, y lo que son lo que son típicos de frutos un poquito más grandes, ¿no? Como son las naranjas, como son los toronjas. Por ejemplo, en las mandarinas, en los tangores, ¿no? Esos frutos que son medios, pequeños, nosotros podemos encontrar lo que es un brote campanero. ¿Ya? Un brote campanero es aquel brote vegetativo que se emite y en la parte apical hay una flor, ¿sí? Normalmente, pues como hemos visto en este caso, pues de una yema sale un brote y ese sería un brote vegetativo, ¿no? Todos los brotes se generan de yemas, eso ya lo deberíamos tener claro. Entonces, en este caso, cuando se genera a partir de esta yema un brote, ese es un brote vegetativo, no carga ninguna flor, ¿no? Pero si este brote en la parte apical, como vemos en este caso, tiene una flor, estamos hablando de un brote campanero. Técnicamente hablando es un brote unifloral con hoja, ¿sí? Y hablando en la jerga de los cítricos, es un brote campanero. ¿Podemos obtener brotes uniflorales? Sí, por supuesto. Sin hoja, claro, ¿no? Son típicos de las mandarinas. La mandarina Satsuma, por ejemplo, principalmente puede tener brotes uniflorales. O sea, en vez de emitir un brotecito con hoja y luego aquí en la parte apical una flor, no. Solamente emite una flor, nada más, ¿no? Eso es, en cierta medida, por ahí puede ser preocupante para algunos, ¿no? Normalmente las plantas, conforme más estresadas estén, o más sometidas a algún estrés o a algún tipo de estrés estén sufriendo, van a generar más brotes uniflorales, ¿sí? O brotes solamente que sean por la flor. En este caso, en este ramillete de flores, ¿no? Que es típico, tenemos hojas y tenemos también flores. Estamos hablando de y ahí no hay una sola flor, hay varias flores. Estamos hablando de
brotes multiflorales. Puede ser multifloral con hoja o multifloral sin hoja. Eso ya más típico pues de trocas, ¿no? De algunas naranjas. Ya esto lo vamos a ver más a profundidad cuando veamos floración. Pero aquí ya nada más ustedes se pueden dar cuenta la importancia de reconocer cómo se comporta y cuál es la morfología típica, ¿no? De los cítricos. Vemos aquí, ¿no? Un gineceo bastante robusto, ya, bastante robusto el gineceo, miren ahí el estigma, ya el estigma, todo este pistilo que es el gineceo, ya, una serie, una gran cantidad pues, de estambres que rodean el gineceo, que conforman el androceo, y también pues una serie de estructuras especiales, ¿ya? El nectario, el ovario en general, que tiene la flor del cítrico, ¿no? La verdad que los cítricos siempre tienen buen olor, ya atraen mucho a los insectos polinizadores, a pesar de que en algunos casos no lo necesita, ¿no? Como la mandarina satsuma, pues, no necesita abejitas que participen. Más bien en otros casos, pues como los tangores, ¿no? Los W mulco, fastidio, incomoda un poco que por ahí haya una abejita porque a veces puede salir el fruto con semilla, ¿no? Que a veces eso es lo que menos uno quiere, ¿no? Cuando se va a llevar a exportar. Miren cómo, rapidísimo, apenas cuaja y ya va creciendo, ya va hinchando el fruto, ¿sí? Los sépalos quedan, ¿sí? Los sépalos quedan ahí y ya crece. Aborta aquí la parte del estigma, ¿no? Del estilo y solamente queda el ovario y a crecer. Así, tal cual, ¿no? Aquí estamos viendo un multifloral, ya una multifloral sin hoja, ¿no? Puras flores nada más hay. Miren cómo se da, ¿no? La floración, cómo es que es importante evaluar el nivel de humedecimiento del estigma en la flor, ¿sí? Eso para aquellas especies que no son partenocárpicas, ¿sí? Puras, sino partenocárpicas facultativas, ¿ya? Porque en algunos casos, pues, va a necesitar que siquiera el polen llegue hasta aquí para estimular el crecimiento. No necesita, pues, que haya la doble fecundación, o sea, que el polen crezca, se desarrolle y hasta el ovario y forme las semillas, no. Solamente a veces basta con que el polen se instale aquí y eso va a ser suficiente para poder estimular el crecimiento del ovario sin necesidad de formar semillas. Para aquellas especies que no necesitan formar semillas. ¿Sí? Miren cómo se da la característica del botón floral. Aquí vemos flores en diferentes estados. Es que esto ocurre así. En los campos no es que las flores pues todas están sincronizadas y todas están en la misma etapa, ¿no? Podemos encontrar 10 frutos cuajados, ¿sí? Donde ya va a abortar pues esta parte, botones y flores que todavía están abriendo, ¿ya? Entonces, esta condición es la que nos puede de todas maneras jugar en contra, ¿no? En tener una cosecha muy prolongada, ¿sí? Que es una cuestión ahí de manejo. Miren aquí cómo ver que los estambres ya están activos, miren el color, y eso se toca, te mancha toda la mano de pollo, ¿sí? Te mancha toda la mano de pollo. Aquí, ¿no? Aquí todavía no está receptivo, como se puede percatar, ¿no? El polen no está viable todavía y el estigma no está con una cantidad de brillo adecuada para que pueda recepcionar ese polen. Miren el corte que se realiza, ¿no? Y vemos ahí los diferentes lóculos que podemos encontrar, y esa es la forma típica, pues, de un esperidio. Entonces, es un corte, o sea, este corte que nosotros vemos aquí abajo en el microscopio, y vemos cómo en realidad solamente le falta hinchar. La forma, la estructura del fruto ya está definida desde el ovario. Por eso es importante. Nosotros nos decimos, no, sí, ya en la época de floración, ya estamos viendo el botón floral y recién hacemos aplicaciones, ¿no? Micronutrientes, calcio, boro, todo eso. La verdad que el manejo ha tenido que ser mucho antes, porque como se dan cuenta, aquí nomás que está en flor ya tiene la forma y fruto, pero para tener esta forma, pues ha habido ya una inversión por parte de la planta. Entonces ya hace rato que se le ha tenido que dar los nutrientes que ha necesitado.
¿Por qué? Porque tenemos que asegurar que forme bien esa estructura a nivel de ovario para que cuando ya luego hay un estímulo para que se desarrolle este ovario, se desarrolle bien, plenamente, de forma completa, sin fallas, sin deformidades, porque si no va a tener un mayor riesgo de qué? De aborto, va a abortar, ¿sí? Miren cómo ya aquí se dan, bueno, los frutos, pues, ¿no? De todas maneras, cómo se van a ir desarrollando los tipos silvestres, las mutaciones que se dan, ¿no? En las mutaciones ya el mismo polen está, miren cómo están más cerca las tecas, ¿no? De los estambres, están más cerca del estigma. En cambio, en los tipos más silvestres, esta situación no ocurre así, ¿ya? Las características son distintas. Las condiciones también son distintas. Por ejemplo, el grupo, vamos a ver más adelante que dentro de los cítricos existen tres grupos importantes, pero el grupo de las sanguíneas, ¿no? De aquellas, de aquellos cítricos que tienen una pigmentación especial, en el caso de la naranja, pues está la taroco, la famosa taroco, ¿no? Que es media rojiza, ¿ya? Esta coloración, por si acaso que es silvestre, se va perdiendo, ¿no? En zonas con climas más cálidos como nosotros, por ejemplo, la taroco no desarrolla este color de pulpa o esta pigmentación de pulpa especial. Hemos visto, por ejemplo, sí, en algunas zonas de quebrada, en algunos cítricos que tienen ahí como parte de su huerto, donde sí tienen esta característica, pues porque hace más frío, ¿sí? Hace un poco más de frío, pero bajo condiciones de costa, al menos en nuestro país, la taroco no desarrolla esta coloración. Tenemos la taroco, la thermal, por ejemplo, que no han sido tan difundidas en nuestro país porque conocemos muchísimo más el grupo de las naves, pues, ¿no? O de las blancas, con la naranja Valencia, que es para jugo. En este caso, ya hablando de cítricos sanguíneas o sanguinolentas, pues esta pigmentación no se nota muy bien. Pero tal vez funcionaría eso como una oportunidad de negocio, porque por supuesto que esto en los años 80 de repente no era de tanta importancia porque, a ver, ¿a quién le importaba pues los antioxidantes en esa época? A muy pocas personas. En la actualidad, todo lo que tenga una coloración rojiza, ¿no? Violácea, tipo arándano, ¿no? Tenga un color rojizo, y llama incluso hasta las papas, ¿no? Aquellas papas que tengan esta coloración medio moradita, ¿no? Rojiza, dentro pues del tubérculo, llama mucho la atención porque dicen, ah, sí tienen antioxidantes, ¿no? Bien, aquí este grupo que se tiene, bueno, nosotros tenemos un banco de germoplasma, ¿no? Con estas especies, pueden llegar a tener coloración a altura, ¿no? Que no es común, ¿no? Por supuesto, no es tan común sembrar, pues, estos cítricos. Tampoco digo que los siembren a 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Pero sí hay muchos cítricos que se desarrollan en sierras que como son la lima, ¿no? Así que en aquellas zonas un poco de altura, un poquito abrigadas, ¿no? Pero donde haga un poquito de frío en la noche, pues esa coloración interpigmentación es posible que se desarrolle en este grupo de cítricos. ¿Ya? Hay algunos ensayos que hemos hecho previamente, ha sido muy bien, desarrolla una buena coloración y es llamativo, ¿no? Incluso estábamos pensando en hacer unos trabajos así con esta variedad, pero en deshidratado, porque en deshidratado también se nota mucho mejor el color, ¿ya? Esta pigmentación que ustedes pueden ver. Ya el tema pues de la morfología del fruto, vemos los segmentos, las semillas ahí, ¿no? Cómo se va desarrollando, la corteza, esta parte blanquita, si bien todo eso es la cáscara, ¿sí? Pero esta parte blanquita se llama albedo, ¿ya? Es importante porque cuando más adelante nosotros veamos lo que son fisiopatías, ¿sí? Vamos a ver que el Kreyszig, por ejemplo, que es un decaimiento del albedo. Cuando yo les expliqué el tracing es un decaimiento del albedo, ¿no? Que se da bajo situaciones de repente deficiencia de potasio, ¿no? Diferencias o déficit de repente de algunos nutrientes extras, ¿no? Cambios en las temperaturas máximas y mínimas, pues ustedes ya saben a qué me refiero, ¿no? Entonces, aquí esta partecita blanca, que se llama albedo, ¿ya? Es importante, la parte que es externa, ya que es externa, es el flavedo, ¿ya? Forma parte aquí, miren. Ahí nada más en esas tres partes ya tenemos cubiertas lo que es el exocarpo, el mesocarpo y el endocarpo, ¿ya? Imagínense.
¿ya? Les quiero decir que en otras frutales, por ejemplo, nosotros normalmente consumimos el mesocarpio, ¿ya? Consumimos en un durazno, por ejemplo, ¿no? Consumimos el mesocarpio, ¿ya? El exocarpo siempre es lo que se pela en otras especies, en otros frutos, ¿ya? Es lo que se pela. Y el endocarpo normalmente es una capa delgada que cubre normalmente a la semilla. Así que lo que normalmente a veces se puede llegar a consumir es el mesocarpo, ¿ya? Aquí no, en el caso de los cítricos, por eso es que tiene un nombre especial que el fruto es un tipo de esperidio, ¿no? Es un esperidio, ¿no? ¿Por qué? Porque el exocarpo, el mesocarpo y el endocarpo es lo que normalmente se descarta y lo que nosotros vamos a consumir son las zonas aledañas a la parte de la semilla, ¿sí? Es la parte jugosa, ¿no? Los segmentos, ¿sí? Entonces tenemos que nosotros evaluar eso. En la parte externa, más externa, o sea, en el flavedo, es donde nosotros vamos a encontrar esas glándulas oleosas, ¿no? Porque uno cuando aprieta a veces hace el limón, ¿no? La naranja, cuando lo come a veces me salpica algo en el ojo, o por ahí nota como una sensación grasosa, es porque estos cítricos pues generan unos aceites esenciales, por eso tienen ese aroma tan típico, ¿no? De los cítricos, cuando se pelan, ¿no? Ya incluso se extraen aceites, ¿no? De los cítricos. ¿Por qué? Porque son muy aromáticos. Los aceites de los cítricos son muy aromáticos. Hay fallas que se dan al momento de la cosecha y lo que se denomina luego como una fisiopatía posterior que se llama oleocelosis, que lo vamos a ver en la parte de cosecha. Y está muy relacionado justamente a fallas aquí o daños en las glándulas oleosas, ¿no? Que se ubican aquí en el flavedo, ¿ya? Esta es la poliembrionía, pues, ¿no? Que les comento, ¿no? Las semillas, estas semillas, nosotros podemos pensar que de aquí solamente me va a salir un brotecito, ¿no? O sea, de un individuo, pero en una semilla poliembriónica, varios, embriónica, pues, embriones, individuos, vamos a encontrar más de un individuo, y cada uno con su propia raíz, por si acaso. ¿No? Esa es la ventaja de propagar cítricos, pues que las semillas son poliembriónicas. En el caso de la mandarina Cleopatra, el embrión sexual puede morir en el transcurso, en el desarrollo, ¿ya? Eso es bueno, porque ya, pues, ya no hay que buscar y eliminar el plantín que es de origen sexual que me puede aportar de su uniformidad, sino ya se murió solo, ¿ya? En otros casos no, así que hay que estar buscándolo, eliminar ya al embrión sexual, que lo vamos a ver más en la parte de propagación asexual. Entonces, pero, ¿qué es lo que sucede? Porque tenemos este plantín que desarrolla más grande, otro que está mediano y otro que está más chico. Es porque los embriones no son del mismo tamaño. Entonces tienen una cantidad de reserva distinta. Obviamente que aquellos que tengan un mayor tamaño tienen la capacidad de poder desarrollar un plantín más grande. Entonces la desuniformidad de estos plantines no se da por una cuestión genética, sino principalmente por la cantidad de reservas que puede tener. Así que igual hay que lotizar, ¿sí? La mayoría piensa que no se puede, que no es necesario lotizar y todo eso porque todos son clones. No, sí hay que lotizar porque cada uno va a tener un tamaño distinto puede hacer que dentro de la misma fila, ¿no? De patrones tenga un crecimiento desuniforme y tenga problemas para el injertado más adelante. Bien, hemos terminado esta parte. Ya vamos a iniciar con la parte de licitación comercial. Sí, vamos a ver eso más rápido, en lo que nosotros por ahí vamos a responder algunas preguntas que puedan haber. Eh, sí, vamos a responder algunas preguntas rápidamente. Bien, aquí me respondían, bueno, aquí me preguntaban cuáles son, cuál es el origen de los cítricos que no tienen peciolo. Bueno, no es que tengan un solo origen, no es que provengan del norte de Italia o del sureste asiático o de Australia o de Japón. En realidad, conforme los frutos
se iban reduciendo, ya en el aspecto filogenético, pues los peciolos alados ya no eran tan importantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque las hojas eran más pequeñas y abarcaban más espacio. En el caso de las toronjas, por ejemplo, se tenían que adaptar a condiciones pues, para aprovechar al máximo la mayor cantidad de radiación. Así que todo el limbo y también parte del pecíolo se tuvo que desarrollar como una aladura. ¿Ya? Si tengo un campo con suelo salino y en época de invierno se defolia algunas plantas, ¿a qué se debe y cómo controlar en la madrugada si demasiado hielo? Bueno, complicado de responder si no menciona pues a qué cítrico o qué cítrico tiene, ¿ya? ¿Qué cítrico tiene? No es normal, por si acaso, que un cítrico se defolie de la nada. En los casos de defoliación normalmente se asocian mucho a problemas en el suelo con salinidad, como puede ser su caso, pero también a problemas fitosanitarios, como son fitóftora, ¿ya? Así que de repente por ahí, igual al número que he salido de ahí, por si acaso, al último de la diapositiva, a ese número ustedes pueden escribir para que se le agregue a un grupo que se llama Pucu y Fruteros, ¿sí? Donde normalmente ahí también respondemos preguntas ya técnicas, porque aquí sí, si van a hacer una pregunta de un caso que puedan tener, hay que compartir más información, ¿no? Para hacer un buen diagnóstico. ¿Ya? Pero hay que evaluar cuál es el problema que presenta usted para poder controlar. Ahora, si es el único cítrico que tiene, pues de repente enfermo, ¿no? Pero si tiene todo un campo y todo el campo se comporta de esa manera, ya hay algo que está pasando, ¿sí? ¿Se puede decir que originalmente los cítricos es un frutal caducifolio? No, no se puede decir porque como hay algunos cítricos, lo que sucede es que le voy a dar un ejemplo bien práctico. Cuando yo en el 2011 fui para Cayahuanca, por aquí por Santa Eulalia, en Chirimoya se podía sembrar hasta cierta parte de la faldita del cerro, ¿no? Yo he ido hace 2 años de nuevo a Cayahuanca y ya están sembrando cada vez más alto. ¿Por qué? Porque ya las temperaturas han cambiado. ¿Se dan cuenta? Y ahora, imagínense eso a nivel mundial y cómo se dan esos cambios en millones de años. Hace millones de años, pues, obviamente que bajo ciertas circunstancias y en una época, ubicada dentro de esos millones de años atrás, había muchas más zonas cálidas, entonces se expandía la vegetación hacia esas zonas. Pero también luego venían milenios, ¿no? De frío, y es ahí donde tenía que retroceder la vegetación, porque obviamente que la vegetación no crece mucho, pues si todo está lleno de hielo, ¿no? Es ahí donde pues algunas especies, surgen las especies que son de origen subtropical, que están acostumbradas a un poquito de frío, toleran mejor el frío, ¿sí? Entonces, obviamente que también se tienen que defoliar en alguna época, es ahí donde surgen la mayoría de caducos, de caducifolios. Pero no, en este caso es un cítrico en particular, ¿no? Acuérdense que dentro del grupo de los cítricos pues tenemos a Citrus, tenemos a Fortunella, tenemos a Poncirus, ¿no? Como los más importantes, ¿ya? Y Poncirus es el que tiene el origen subtropical. Citrus tiene un origen más tropical, ¿sí? De mayor vegetación, imagínense algo como ceja de selva, pues, ¿no? Ahí está acostumbrado a crecer mejor los cítricos. En cambio, Ponciro sí prefiere zonas más frías, ya por si acaso. La lima, ya la lima, por ejemplo, que conocemos, tiene algunos genes también, ¿no? Por eso es que tolera mejor crecer en las zonas de sierra. Muy buena pregunta. En una semilla poliplénica, ¿cómo reconozco cuáles son los plantones o los plantines de origen sexual y aquellos que son de origen asexual, o sea, que provienen de la nucela? Muy buena pregunta. Les había mencionado que en el caso de mandarina Cleopatra se puede reabsorber el embrión sexual. O sea, siempre va a haber embrión sexual, por si acaso, ¿ah? Siempre va a haber embrión sexual porque es necesario que se forme el endospermo, ¿ya? En el caso cuando hay fecundación, en el caso de plantas se dice que se da la doble fecundación, ¿sí?
Para aquellos que les interesan, igual lo pueden googlear, que es la doble fecundación. Entonces, en esta doble fecundación no es que solamente se fecunda pues, el saco embrionario, pues el óvulo principal, ¿no? Que me va a dar el individuo, sino también se fecunda dos células más que van a dar origen al tejido de reserva, o sea, del tejido del cual se va a alimentar el embrión, que se llama endospermo. Entonces, es necesario, por eso, que haya una doble fecundación para que se forme el endospermo, porque siempre en la doble fecundación, el resultado de la doble fecundación es el embrión sexual y el endospermo. Ese es el resultado. Entonces, los embriones nucelares o de origen asexual no se pueden formar si es que no se forma el endospermo. Por eso es necesario que se forme el embrión sexual. Ahora, en el caso de la materia cleopatra, este se puede reabsorber durante el desarrollo de la semilla. Se puede reabsorber, pero no ocurre. Ahora, ¿cómo lo podemos eliminar? Si trabajamos, por ejemplo, con mandarina cleopatra, se trabajan con series de polinización, ¿ya? O sea, se poliniza, si yo quiero sacar mandarina cleopatra, pues yo utilizo un naranjo trifoliado como donador de polen, y el embrión sexual hay una probabilidad del 75% de que me salga con hojas trifoliadas. Entonces, de esa forma, visualmente, ¡pum!, lo elimino. Ya está, ¿sí? Y eso ocurre. Eso es lo más común. Vamos a profundizar cuando veamos la próxima clase, que es propagación asexual, cuáles son las otras metodologías, en el caso de que obviamente pues ya no esté propagando una mandarina Cleopatra, que puede ser pues, de hoja simple, ¿no? Sino un patrón de hoja trifoliada, ¿sí? ¿Cuál es el aporte en porcentaje de las abejas dentro del periodo de polinización y qué ventajas y desventajas presenta? Bueno, en realidad, eh, ninguna. ¿Sí? A ver, hablando de Mandarina Saxuma, la Mandarina Saxuma tiene problemas de esterilidad gamética, o sea, el polen es estéril, ¿sí? El polen es estéril de por sí. Tiene un grado de partenocarpía, por si acaso. Si vamos al limón Tahití, el limón Tahití es un híbrido triploide, así que no pasa nada, eso es partenocárpico 100%, no necesita de las abejas. Hablando de un tangor, los tangores también tienen lo que es la esterilidad gamética, incluso el polen y el gineceo son estériles a alto grado, ¿ya? Pero por ahí si llega un polen que sea compatible, ¡pum!, te poliniza y eso es malo, ¿no? Que te polinice un tangor. Bueno, un tangor en el sentido amplio, pues no la W Murco, la tango. Es malo que te polinice la abeja, eso ¿por qué? Porque te va a generar semillas. Y para el mercado de exportación no es adecuado que tu tangor tenga semillas, le baja el precio, ¿sí? Le baja el precio. En Valencia, ¿no? En España estuve por ahí haciendo mis prácticas profesionales, pues ellos usaban grandes mantas de protección para sus tangores, ¿ya? ¿Por qué? Para ahuyentar a las abejas. Aquí, pues, lamentablemente, en Perusalén, época en donde todavía el clorpirifos estaba validado, era permitido, aplicaban clorpirifos para ahuyentar a las abejas, ¿no? Para evitar justamente que se generen semillas. Entonces, en realidad, el uso de las abejitas en la mayoría de cítricos no es viable, ¿sí? Por decirlo así. En las clementinas tienen problemas de incompatibilidad gametofítica, ¿ya? Sí, estoy hablando de repente de nombres raros, extraños, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos flotación, ¿ya? Pero ahí, en resumen, las abejitas no nos ayudan mucho en el caso de los cítricos, ¿sí? Dice, ¿por qué los cítricos trifoliados usados como patrón no desarrollan con vigor? Esa es muy buena pregunta. Si han estado atentos desde un inicio, ya seguramente aquellos que han estado atentos lo pueden responder. Es porque en realidad el género Poncirus trifoliata ha crecido en un entorno subtropical. Entonces ha tenido que frenar en cuanto a su desarrollo porque bajo condiciones subtropicales, pues no son condiciones óptimas de temperatura, en realidad para la mayoría de especies. Por lo tanto, las tasas de crecimiento vegetativas son bajas.
Eso es bueno en realidad. ¿Por qué? Porque si yo tengo una variedad que puede ser muy vigorosa, como los langores son bien vigorosos, yo lo injerto sobre un citromero, sobre un citrash, un C22, un C35, pues le va a quitar vigor y me va a ayudar a controlar, porque a veces se me puede enviciar la planta, ¿ya? También. Eh, si yo de lo contrario voy a utilizar un porte injerto que más bien es vigoroso, sabiendo que mi variedad comercial también es vigorosa, voy a tener un problema, porque voy a tener que disminuir la dosis de nitrógeno, porque si me pasa el nitrógeno se va a disparar el crecimiento y se va en verde también. ¿Ya? Entonces, es por eso que los poncirus en general, o cualquier híbrido que se genere a partir de poncirus trifoliata, pues le resta vigor. ¿Ya? Claro, macrofila y que está como son tremendo vigor. Los macrofila aportan mucho vigor, pero en realidad también lo malo de los macrofila es que le restan calidad organoléptica, sabor, ya, al fruto. Las Washington Navel son muy deliciosas. En general, el grupo de las Navel, ¿sí? Son muy deliciosas, por eso se utilizan para mesa, ¿sí? Lo malo de macrofilia pues que le resta un poco de calidad organoléptica. Así lo vamos a ver cuando veamos patrones, cuáles son las interferencias y los aportes que dan. ¿Sí? ¿Qué patrón me recomienda para una W Murco del Perú? Bueno, el Perú es muy grande, pues, ¿no? A ver, una W Murco, ya puedo entender que de repente está en costa, porque se complica, ¿no? Un suelo de Chincha, un suelo de Guaral, ¿sí? Los suelos ahí son distintos, ¿no? De Chincha no son tan arenosos. Y ahora, estás en un suelo de valle, estás en un suelo eriazo, las características son distintas. Entonces, ahí de repente se nos pueden apoyar, ¿no? Con las características químicas de su suelo, ¿no? Qué pH, qué conductividad eléctrica. Y con base a eso se puede recomendar cualquier patrón. ¿Ya? En la próxima clase que vamos a ver propagación asexual, ¿no? Patrones y cultivares, ahí se van a dar cuenta que no hay un patrón universal. ¿Sí? Hay que establecer siempre eso, entenderlo. Y en la próxima clase ustedes mismos van a resolver cuál sería el mejor patrón bajo sus condiciones. Incluso ahora, pues, con Procitrus, bueno, Procitrus está preocupado, quiere traer ellos el Forneria y Caide que han sacado el IBIA, ¿no? El IBIA es el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, que está en España. Está en España, pues, porque España es uno de los principales exportadores de cítricos a nivel mundial. Ya el Forner y Aicaide se comporta de manera excelente en suelos alcalinos. Y es increíble, ¿ah? Porque en el Ibía, pues en Valencia, ellos tienen suelos arcillosos alcalinos, ¿no? Normalmente nosotros asociamos un suelo arcilloso a que es un suelo ácido. Ellos tienen suelos arcillosos, o sea, o de mal drenaje, y es alcalino, ¿no? Entonces, esa puede ser la respuesta. Nosotros ya hace tiempo que no introducimos material, ¿sí? Como porte injerto. Hemos introducido material mucho de repente, pues como variedad comercial, ¿no? Nos quedamos en el C22, en el C35, que tampoco se hicieron ensayos muy minuciosos al respecto, y hay más todavía, ¿no? Hay más que poder traer para mejorar las condiciones, ¿sí? Bien, perfecto. Vamos a iniciar con la segunda parte, que es más alfanumérica, por decirlo así, porque vamos a ver más números. Esa es la situación comercial. ¿Sí? Vamos a avanzar hasta donde se pueda, lo importante es que ustedes entiendan igual, el tema es amplio aquí. Respecto a la mandarina, miren cómo ha sido la evolución en los últimos años. Eh, Miren que post pandemia, ¿no? Ya igual ha habido un incremento en cuanto al área cosechada, o sea, se ha ido sembrando más. Lo curioso es que vamos a ver que en Perú eso no se ha notado. O sea, a nivel mundial, por supuesto, Marruecos ha entrado con mucha fuerza. La verdad que Marruecos siempre ha sido un actor importante en la producción de cítricos a nivel mundial. Sudáfrica también ha estado ampliando sus áreas de cultivo, pero nosotros no. Y vamos a ver más adelante que es porque nosotros, la mandarina al menos, el, el mayor porcentaje de producción que tenemos se queda en el mercado nacional. La competencia está dura a nivel mundial. Y eso hace que nuestros competidores principales están acá al costado, que es Chile.
pues y luego al otro lado, en África, pues Sudáfrica, ¿ya? Entonces no hemos visto este incremento que haya impactado, pues, o que el Perú haya impactado en este crecimiento, ¿no? Bien que los rendimientos tampoco es que han aumentado mucho, ¿ah? A nivel mundial, por si acaso se mantienen entre las 12 toneladas por hectárea y todo eso. No se confundan, yo sé que hay campos comerciales que pueden llegar a las 80, 120 toneladas por hectárea, pues, ¿no? Son campos comerciales, porque aquí hablamos de promedios, ¿no? Son promedios a nivel nacional. Igual Perú siempre ha tenido buenos promedios en producción de agroexportación, por si acaso, ¿no? Entonces, cuando el incremento en la producción no se asocia a un aumento en el rendimiento, la respuesta está en el otro lado. ¿Cuál es? En el área cosechada. Entonces, este incremento en la producción, que son por millones de toneladas, no 50, hicimos alcanzó los 50 millones de toneladas, ¿no? Incluso en el 2018, 2017 hemos estado por un poquito más de la mitad, ¿no? 30 millones, por ahí, 30, sí, 35 millones, por ahí hemos estado. Y luego ha aumentado bastante, ¿no? La producción de mandarinas. Por si acaso aquí la producción de las mandarinas incluye también a los tangores. Vamos a ver más adelante que pues un tangor no es igual que una mandarina, un tangor es un híbrido entre tangerina y orange, o sea, mandarina y naranja, ¿ya? Eh, Así que hay que aclararlo, hay que aclararlo. Entonces, a nivel mundial y a nivel del tema de las estadísticas, por supuesto, pues que dentro de las mandarinas es todo lo que es chiquito y se puede pelar, ¿no? Se puede comer. Ese es el grupo de las mandarinas a nivel mundial. Pero para tener también una diferencia. ¿Por qué les digo esto? Porque normalmente ese incremento se asocia mucho al aumento en el área de los tambores, ¿sí? Los tambores, así como la W Murco, la Tango, ¿no? Que está con royalty, ¿sí? La Nabokov, también, que surge en Marruecos, que hay un lío ahí legal en si es Tango o es Nabokov, pero son los tangores los que están entrando con fuerza en el juego, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que tienen una importancia en cuanto a la facilidad del manejo para que no genere semilla. Miren, a nivel de región, pues de continental, sí, a nivel continental el aporte, ¿quién aporta más en cuanto pues al área cosechada a nivel mundial? Miren, del 90, Asia. Principalmente vas a ver que es China, pues, ¿no? Más adelante, ¿no? Pero Asia, la verdad que ya ha mantenido el grueso de la producción, produce mucho, tiene mucho campo instalado, China. ¿Sí? ¿Quién ha variado? ¿Quién ha disminuido? Por ahí han crecido en conjunto casi la parte de Europa. ¿Sí? Europa, en realidad, miren, tenía un 8% y bajó un 6%, ha bajado, ¿ya? Un 8% América también, un 6%, ¿ya? Y aquí entramos ya a África, miren, que de un 5 pasó a un 6%, ¿no? Ya entran otros también a rigor como el Caribe, también a aportar, ¿no? Al área cosechada a nivel mundial, ¿sí? Pero el gran actor aquí es Asia, ¿sí? Produce bastante. Y uno dice, pero yo no veo que llegue aquí en Perú, pues, mandarina de China, no veo que llegue a Europa mandarina de China. Pues, en China son millones de personas, pues, ¿no? Los 30 millones que nosotros tenemos en Perú, pues no es nada, con 100, 200 millones que tienen allá. Y ellos todo lo que producen lo consumen. Son un montón de chinos. ¿Sí? La producción por regiones también, tal cual, miren cómo ha aportado, ¿no? Ha mejorado, ¿no? La producción de Asia, en este caso, ¿no? Europa es la gran afectada en realidad, ¿ya? Europa es la gran afectada. Vemos que en el área cosechada ha ido disminuyendo, pero también a nivel de la producción. Lo que pasa es que el tema de las regulaciones les ha jugado mal a Europa. La Unión Europea, por eso es que el Reino Unido, pues, la verdad que se retiró, ¿no? De la Unión Europea, ya no es parte de la Unión Europea. Entonces, imagínense que ahora nada más en los últimos años, el año pasado nada más, 2024, ha sido una campaña desastrosa para España, peor, ¿no? Con el problema que tuvieron
con este tifón que hubo en la zona, esta tormenta en Valencia que arrasó con los campos de cultivo, y ya venía, imagínense, con problemas, Valencia, que es la principal región productora en España y en general a nivel de Europa, porque entraba con un mejor precio los cítricos de Marruecos, la mandarina de Marruecos, entraba con mejor precio, imagínense. Y aquí no entra, bueno, porque podría entrar, bueno, es que estamos hablando de un libre mercado, ¿no? El libre mercado indica que justamente aquel país o aquella región que produce un producto, pues, al menor costo es el que va a ganar. Pero miren cómo este libre mercado ha afectado a los productores de años, ¿ah? Los productores de Valencia es increíble, porque un productor allá pues tiene un nivel técnico tremendo, ya tremendo, sí, tal cual, es un ingeniero tal cual, que están manejando los campos, ¿no? Los ingenieros en España son más investigadores, ¿ya? Los productores de por sí ya tienen un muy buen nivel, entonces a ellos les ha dolido mucho, pues que los marroquíes obtengan fruta a un menor precio, los insumos, y eso que ellos también viven bajo subsidios, ¿sabes? Por si acaso, tienen muchos subsidios. Y les ha afectado demasiado. La verdad que está en crisis. Sudáfrica también entró con fuerza al mercado europeo, así que Europa ha ido bajando, ha ido disminuyendo en cuanto a la producción de cítricos. Y pueden tener, se dan cuenta, los mejores paquetes tecnológicos, pero al final, pues, lo que importa es, sea el paquete tecnológico que tengas, que produzca lo más barato posible. Y ya pues imagínense, si para ellos, que son productores natos, ya, de cítricos, les está dando duro Marruecos y Sudáfrica, imagínense a nosotros, pues, cómo vamos a entrar a ese mercado, ¿sí? Porque si entra Sudáfrica es porque nosotros podríamos entrar, pero los sudafricanos se ven que están entrando muy bien, no están manejando muy bien lo que es el precio, ¿ya? Miren cómo ha ido el rendimiento también, ¿no? Ha ido mejorando, ha ido disminuyendo. Miren África cómo ha disminuido. Y África aquí, pues el principal actor en África es Sudáfrica. ¿Sí? Miren cómo ha ido aumentando el rendimiento, ¿no? Casi a nivel, o la diferencia, pues, de Norteamérica, ¿no? Estados Unidos, ¿no? California, Florida. Ha incrementado, ¿no? Asia, el incremento es un poco menor, ¿no? Europa se ha mantenido, pues, lamentablemente la Unión Europea regula mucho. La Unión Europea es muy buen regulador, se regula y a veces se regula de manera exagerada. La consecuencia de eso es que limita justamente la innovación. Luego la innovación pues llega muy tarde, ¿no? Ahora cuando hablamos de innovación pensamos en los chinos, ¿no? En los norteamericanos. Europa ya casi ha quedado en pausa, ¿sí? Europa prácticamente ya ha quedado en pausa. Y al final, pues, eso se traduce y se ven en estos indicadores productivos, pues, que está en pausa, ¿no? En los años 90 te producía, pues, el rendimiento era de 19 toneladas por hectárea. Y para el año 2023 siguen lo mismo. Todos, prácticamente, menos el Caribe, pues, han ido mejorando en cierta medida en sus rendimientos. Una mejora en rendimiento, por si acaso, implica una mejora técnica profesional. O sea, cuenta con mejores profesionales, ¿sí? Eh, Cuenta también con mejores paquetes tecnológicos, o sea, más efectivos. O sea, un mejor paquete tecnológico no es que sea algo a 3D, drones y todo eso. Un mejor paquete tecnológico es aquel paquete que te permite producir, pues, siendo lo más eficiente posible y adaptado bajo las circunstancias de tu campo. Entonces, desde el año 90, la verdad que casi la mayoría de las regiones ha aumentado en su rendimiento, con excepción pues de Caribe y principalmente Europa, ¿no? Que de Europa se esperaba más. O sea, comparar Europa con el Caribe tampoco sería justo, ¿no? Pero lamentablemente debido a su pausa que se ha generado, ¿no? Producto de estos problemas con la regulación, ahí estamos. Y ahora con el tema de las guerras,
como súper complicado, ¿no? Hay una tensión muy fuerte en Europa. Se volvió, dicen, pues muy dependiente de los mercados norteamericanos, ¿no? En el registro histórico, miren, en estos niveles, el crecimiento de Asia ha sido tremendo, pues. Claro que sí entendemos, pues, que Asia, y aquí, pues, principalmente representado por China, es inevitable, ¿no? Lo veíamos, pues, en el tema del comercio, de las cositas que produce, equipos, herramientas. Pero no, miren, inclusive acá, en la parte hortofrutícola, también está ahí dando la voz. Imagínense que ya en China ya han instalado campos de uva para hacer vino. Ya están instalando ellos arándano. Entonces, ellos están, ¿por qué? Porque están buscando también la soberanía alimentaria, ¿no? Ustedes saben que en cualquier momento, pum, estalla una guerra y de repente el mundo también le deja de vender, o ellos dejan de vender, o el mundo le deja de vender a ellos, pues están buscando una soberanía alimentaria, lo cual que nosotros poco desarrollamos, ¿no? Así que miren cómo desde el año 90, lo único que ellos han hecho es incrementar el área cosechada. En el resto de regiones no se ha notado eso. Miren la relación producción-consumo, o sea, cuánto producen y cuánto consumen, ¿no? China, mira, esto es lo que produce y esto es lo que consume. Increíble, increíble. ¿Sí? Ellos consumen, miren, el consumo per cápita está casi por los 90 kilos por año. Se consumen un montón, pues, consumen un montón de cítricos. Además de que son un montón, ¿no? En ese caso, miren Brasil, ¿no? Brasil también es un muy buen productor, por si acaso, de mandarina, ¿ah? Y el consumo es mucho más alto, tanto así que ellos tienen que importar, pues, ¿no? Importan de Argentina y importan, Chile también exportaba hacia allá. Se abrió el mercado hace unos 5 años de Perú para que exporte a Brasil. Era un muy buen mercado exportar a Brasil porque los brasileños no están acostumbrados pues, a comer una mandarina de color naranja, ¿no? O sea, no había necesidad de desverdizar la fruta. Así que podíamos enviarla verde nada más, a buen precio. ¿Sí? Se abrió ese mercado. Bueno, ya salió lo de Odebrecht y todo eso, y a veces los temas políticos perturban bien el tema de los negocios internacionales. Pero este gráfico nos sirve para nosotros evaluar más o menos por dónde podríamos ir. ¿Por qué? En aquellos países que tienen mayor consumo que producción se puede entrar, pues o sea, se puede exportar hacia esos países. En cambio, si aquellos países donde producen un montón, o sea, aquí y consumen, o sea, aquí tienen un excedente. Este excedente más bien lo pueden comercializar. ¿Y hacia dónde lo llevan eso? Si los mercados más aledaños, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el tema de la guerra, China está exportando, ha aumentado los niveles de exportación por Rusia. Saben ellos dónde llevar ese excedente de producción. España, miren, pues, ¿no? También consumen poco, pero tienen una alta producción. Por eso estos son países exportadores, ¿no? China también, pero no se conoce un mercado más allá que el más cercano, ¿no? El aledaño a ellos, ¿no? Estados Unidos igual tiene un consumo alto, por eso recibe fruta, ¿sí? Por eso es que recibe fruta y tal igual, Corea igual, y son países que reciben fruta, aceptan fruta, se importan ellos. La relación no entre estas variables, producción, exportación, importación, por los países más importantes. Ya estamos hablando por los países más importantes en cuanto a la producción a nivel mundial. Y aquí pues encontramos a China y España. España es una gran ficha ya en este tablero de ajedrez, porque la exportación, miren, esa es la producción y la exportación. ¿Cuánto llega a exportar todo esto, no? ¿Por qué? Porque la diferencia se queda, pues es consumo nacional. Casi es lo contrario de lo que vemos aquí, que es lo contrario, casi es lo que vemos aquí. China por eso exporta muy poco, porque en realidad la producción, la mayoría de la producción se queda dentro, se consume, ¿ya? Miren, igual Marruecos, Egipto, Brasil. No, la producción es alta, tienen bajos niveles de exportación, son más importadores. Evolución histórica, ¿no? Del área cosechada de esos países, bien China, pues, ¿no? Lo que le decía, China, el principal actor. Está aumentando el área, quiere aumentar, ¿sí?
Claro, ahora pues con el puerto de Chancay, imagínense, ¿no? Antes la fruta demoraba pues entre 45 a 52 días en llegar hasta China. Ahora ya no, 25 días, 30 días, o sea, casi como para mandarlo a Europa. Entonces, en algún momento, quién sabe, vamos a estar viendo en estos mercados, porque ellos seguramente también están viendo estos mercados, ¿no? Que son por ahí atractivos, van a enviar la fruta hasta ahí, y quién sabe, en algún momento van a ser nuestra competencia también, ¿ya? Entonces, hay que ir viendo, hay que analizar cómo se comporta el mercado mundial. Miren la evolución histórica del rendimiento, ¿no? Bastante difuso, ¿ya? Cómo ha sido en los países, pues China ha mantenido, miren, desde el 5 que empezó en 1990, 5 toneladas por hectárea, está llegando ya ahora prácticamente al doble, ¿no? Ha duplicado, más que duplicado su rendimiento por hectárea, o sea, está mejorando. O sea, ellos van no solamente a instalar más campo, o están instalando más campo, sino también están mejorando sus paquetes tecnológicos para aumentar la producción por hectárea, ¿no? Si bien todavía tienen producciones bajas, ya respecto al resto de países, pero yo estoy seguro que van a ir aumentando, ¿sí? Van a ir aumentando y va a ser una sorpresa también en cuanto al aporte hortofrutícola que van a tener a nivel mundial, ¿sí? La producción igual, el registro histórico, China arrasando, los demás se mantienen todavía, se mantienen. Y miren cómo se dan las importaciones, ¿no? Rusia es el principal importador, ya, bueno, Rusia, está acá, Francia, ¿no? Europa, pues, ¿no? Son los que más importan eh, en cuanto a la mandarina, o sea, necesitan, requieren, les gusta. Rusia, miren, a veces nos peleamos, ¿no? Porque dicen, no, sí, están en una guerra y todo eso, que abusivos y todo, pero al final es el mercado. Rusia, cuando le cerraron todos los mercados, quien fue el único beneficiario ahí fue China, porque estuvo al costado, ¿no? Los hindúes también, igual, comprando el petróleo y todo. ¿Ya? Así que a veces no hay que mezclar pues el tema de la política con los negocios, ¿no? Business son business, así que si ese es un gran mercado de importación, pues hay que ir hacia allá, hay que abrir un mercado con ellos. Porque nosotros mandamos pues a Estados Unidos, a Europa, ahorita a Estados Unidos con este arancel que nos han metido de 10%, la verdad que se está complicando un poco la situación. Europa en crisis, ¿y qué hacemos? Por eso es que no salimos, pues, ¿no? La mandarina se ha estancado. Nosotros ya casi no vamos aumentando, no estamos creciendo en área. Las exportaciones de España, ¿no? España es el principal exportador a nivel mundial, le sigue Turquía y bueno, ahora está Marruecos, ¿no? Y aquí China. Y bueno, China, como digo más, es un mercado adyacente, ¿no? Los países que lo rodean, ¿sí? España, pues, por eso es que la mayoría pues, de trabajos aquí se encuentran ya desarrollados en España, el IBIA, el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, tiene un campo de cítricos, o un área de cítricos muy grande, ¿ya? La mayoría de profesionales que salen de ahí o que hacen, bueno, sus trabajos ahí, aportan mucho a la literatura académica en España. Sí, Estados Unidos también participa, ¿no? Pero es un buen productor de Estados Unidos, pero no necesariamente es un buen exportador, ¿no? Que así lo consumen todo. Desde ya lo habíamos revisado anteriormente. De la producción, miren, aquí ya vamos a nivel de Perú. Y aquí nos ubicamos, miren, comparando el 2011 con el 2018. Ya no hay datos recientes, porque con este tema de la crisis política que venimos arrastrando hace 5 años, la verdad que los datos del CIEA, ¿no? Que es el Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias, eh, no están actualizados, ¿no? Lamentablemente, tienen datos muy difusos, no, parece que un practicante los hubiese subido, así que mejor colocamos ese de aquí, que son hasta los datos más reales que tenemos. Y miren, igual, acá se puede visualizar cómo hemos crecido. Miren, desde el 2011 nada más, en 2018, Ica, cómo ha ido aumentando ya la producción de mandarina. ¿Ya? Que por ahí en los últimos años tiene un poco de problema con el tema de riego, porque ellos usan mucho también el agua de pozo.
¿ya? Tuvieron un problema ahí con Huancavelica, porque Huancavelica les quiere cobrar un canon hídrico y todo, pero bueno, ya se va a ir solucionando. Lima, ¿no? Aquí Lima, pues, la parte de Guaral, el norte chico, ¿sí? Y Junín, ¿no? Típico, ¿no? Las naranjas, ya las naranjas. Y luego las otras zonas sí son zonas productoras de cítricos, pero normalmente son para el consumo regional, ¿ya? Son para consumo regional. Lima, Ica, para mercado de agroexportación, Junín, en parte, ¿ya? Las naranjas, principalmente Valencia, salen de aquí, de Junín, ¿no? Y hablando de Lima y de Ica, principalmente después las mandarinas, eh, perdón, aquí la naranja de Junín y la naranja de mesa, pues en Ica y Lima, ¿no? La guachinomable, las que tienen el ombliguito. La distribución mensual, cómo se ejecuta, ¿no? La producción mensual, eh, bueno, la distribución mensual de la producción nacional, principalmente en esta época. No, no ha variado mucho, la verdad. A veces se mueve un poco, más sale en mayo, ¿no? Lo hemos ido dirigiendo luego el pico hacia junio, y luego por ahí en el 2008 queríamos hacer unos dos picos al inicio de abril y a finales de julio. Y es ahí donde chocamos a veces, aquí en esta época, por julio, chocamos un poco con la fruta chilena, así que hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Los precios también, obviamente que son más bajos cuando hay mayor producción y son más altos cuando hay menos, ¿no? Diciembre, enero, febrero son los mejores precios, la verdad, de la mandarina, ya en pleno verano, ¿no? Quien no quiere comer una rica mandarina en pleno verano, pues ahí están. Y escasea, ¿no? Las tempraneras, las Atsumo Kitsu salen ahí, luego ya más adelante salen las Owari, ¿no? Los tangores. Y la producción, ¿no? Mensual, como lo pueden ver, miren, comparando Lima, Ica, Junín en 2 años distintos. Y normalmente, pues, para el tema de las agroexportaciones es la que representa Ica, pues, ¿no? Ica, ¿no? En parte de Lima se concentran siempre en estos meses. El nivel, miren, de competencia que hay, Perú, Chile y Sudáfrica, ¿sí? ¿Cómo ha ido aumentando pues la producción de estos países? Nosotros la verdad que hemos estado creciendo en mandarinas. Cuando llegó la pandemia, que aquí no tenemos los datos, pero si ustedes lo buscan igual siempre en la web, la pandemia nos frenó, ¿sí? Nos frenó tremendamente. La falta de introducción del nuevo material varietal también está frenando. Ya casi a nivel mundial se comercializan cultivares con royalty, o sea, se paga, son patentadas ya los cultivares. Entonces ya se imagina pues, ¿no? Cuál es la situación en este caso, ¿no? Sudáfrica también está ahí detrás, Chile también, ¿no? Entonces, Chile ha tenido por muchos años una sequía muy prolongada que ya se acabó, por si acaso, así que puede entrar de nuevo en el juego, ya puede entrar de nuevo en el juego. Miren cómo se da la evolución del rendimiento, por si acaso, ¿no? Nosotros tenemos buenos rendimientos, pero Sudáfrica hace rato que tenía buenos rendimientos, si bien su producción no ha sido buena, ¿no? Pero esa producción se sostiene principalmente del aumento del rendimiento, o sea, está contando con mejores técnicos, ¿ya? Cuando esta producción se sostiene de aumento en área, eso no significa mucho, ¿no? Porque, por supuesto, si siembro más área, pude producir más. Pero lo que interesa es observar si este incremento en la producción está íntimamente relacionado al aumento del rendimiento. Porque de por sí, aumentar el rendimiento de un campo implica de todas maneras que se cuentan pues, con mejores paquetes y mejores profesionales que van a lograr esos números, ¿sí? Aquí ya Chile se estancó, pues, ¿no? En 2015 se ha ido estancando en su rendimiento y al final pues tenemos este gráfico que es la superficie cosechada. Perú está ingresando con fuerzas, están sembrando más área, ¿ya? Y las variables de exportación, ¿no? La verdad que son bastante similares, ¿ya? En cuanto a la masa, o sea, cuántos miles de toneladas exportamos Chile, Perú, ¿sí? Y Sudáfrica, ¿sí? Tenemos ahí los tres colores, naranja, azul y celeste, naranja, azul y celeste. Casi estamos parejos, estamos casi algo.
¿ya? Por si acaso, en cuanto a la variable de exportación, o sea, ¿cuánto exportamos? Vamos muy similares, ¿ok? Aquí nosotros podemos observar lo que es el porcentaje ya de la producción total de mandarina destinada a la exportación, o sea, cuánto de todo lo que se produce se exporta. Eso está acá. ¿Ya? Y podemos ver que justamente, pues, nosotros, Perú, estamos aquí abajo. Nosotros tenemos muy buena producción, mayor que la de Chile, pero no toda esa producción se exporta. La mayoría de esa exportación, bueno, la mayoría de esa producción se queda para el mercado interno. ¿Es por qué? Porque el mercado interno paga bien. Claro, ¿por qué uno exporta? Uno exporta porque encuentra en el mercado exterior, en el mercado de otros países, un mejor precio, ¿no? Que donde voy a obtener yo o mantener un margen adecuado de ganancia. Pero si veo que el mercado exterior es muy complicado, hay mucha logística y el margen es mínimo y el riesgo es mayor, prefiero quedarme en el mercado interno, o sea, en el mercado nacional, donde la logística es menor, el riesgo es menor, pues y puedo, y siempre y cuando mantenga un buen margen, si me pagan bien, ¿no? Eso sí, tal cual. Entonces, de todas maneras, se ha quedado porque es un buen mercado y el peruano consume. Claro, en cuanto a las frutas que más consume el peruano, puede ser el plátano, ¿no? Y las mandarinas. Eso sí, tal cual, es por eso que se paga. Mientras se pague, ¿sí? Mientras se pague, se va a quedar aquí en el mercado interno, ¿no? Miren, Sudáfrica incluso supera a Chile, ¿no? Sudáfrica todo lo que produce prácticamente ya ahorita más del 85% lo manda a exportar. Nada que los sudafricanos comen mandarina. No, sácate. Ven para aquí esta mandarina y la exportan. ¿Sí? Imagínense. Entonces, eh, miren, un país que es exportador se preocupa mucho por la logística. O sea, tiene mayor desarrollo en los aspectos logísticos, mayor desarrollo en los aspectos de post cosecha. Así que ellos que exportan un mayor volumen, sí, seguramente que tienen mejores paquetes tecnológicos referidos a este rubro, que es la post cosecha, ¿ya? Y ahí juega un valor muy importante, sea el tema del desverdizado, ¿ya? Y el tema, obviamente, pues, del desarrollo de sabor, o que se mantenga el sabor durante el traslado, ¿ya? Bien, esa es la distribución mensual de la producción exportable, ¿ya? Por si acaso, esa es la producción que se llega a exportar. La vamos a revisar con mayor detalle, queda poco material para la próxima clase. Sí, vamos a responder las preguntas hasta aquí ya para poder terminar este, esta parte, ¿ya? No sé si tienen hasta ahí alguna consulta respecto a lo que hemos visto. Se dan cuenta que el mercado mundial lo tenemos que analizar sí o sí. Para todo frutal, ¿ah? Por si acaso, cada frutal es distinto, ¿no? Con la palta hubo un problema muy fuerte, ¿no? Porque cuando empezó, pues, el conflicto con Rusia e Israel, incluso que llevaba fruta para Rusia, no lo podía llevar para allá, lo tuvo que mandar a Europa. Hubo fallas ahí, hubo bajos precios porque había demasiada oferta. En el caso de los cítricos también, tal cual. Imagínense cómo un desastre natural que ocurrió en Valencia le abrió el mercado, pues, a Sudáfrica y a Marruecos. Sí, les abrió un gran mercado. Entonces, tenemos que estar atentos a lo que pasa alrededor, ¿ya? Para poder manejar bien el tema de los cítricos. Bueno, para aquellos que son pequeños productores también ir viendo aquí cómo va la producción, cómo se van afectando las diferentes regiones, ¿no? Siempre Junín, por ejemplo, para que puedan traer en costa, el problema principal son las vías. ¿Ya? Son las vías. Cuando ellos quieren traer fruta, porque a veces en enero podemos encontrar pues mandarinas que traen desde Junín o de Selva Central. El problema es que a veces no llega, pues no llega porque hay un huaico que se llevó la carretera, no puede llegar hasta acá, ¿no? Siempre las mandarinas, y eso ustedes lo tengan en cuenta, en las próximas clases pues las mandarinas o los cítricos siempre que vienen de la selva son más verdosas. ¿Sí? En cambio, una mandarina que se desarrolla en Guaral o en Chincha, pues en una época un poquito donde ya está haciendo más frío en las noches, desarrolla mejor color. ¿Ya? Entonces, las características son distintas y eso es justamente lo que se va a ir viendo más adelante, ¿no?
excelente, ¿no? Hay un productor que tiene más de, sí, bueno, que San Martín tiene más de 6.000, por supuesto, sí, claro, vamos a ver. Ahora hemos visto solamente la parte mandarina, ¿no? La segunda parte corresponde a la naranja y ahí vamos a ver, pues, que justamente eh, hay otras zonas como Junín, San Martín, que aportan mucho más ya en cuanto a la producción de naranjas. Y hay que resolver siempre. Lo que pasa es que nos hemos quedado con una sola Valencia, ¿no? Ya que es la Valencia. Dentro del grupo de los cítricos están lo que son las naranjas blancas, ¿no? Que en esta pues está la Valencia, ¿no? Pero hay un grupo inmenso y la idea es mejorar, pues, en obtener variedades que tengan un mayor porcentaje de jugo y a su vez también un mayor porcentaje pues, de otros compuestos que aporten una calidad nutracéutica adecuada. Ya no solamente pues es que tenga jugo, agüita, un poquito de azúcar y su acidez, no, sino que también aporten otras cualidades, ¿no? Hay que ir innovando, porque como digo, ¿quién dice que en algún momento no seamos desplazados nosotros a nivel internacional, pero también que algunas regiones dentro de nuestro país que siempre han sido típicas productoras puedan ser desplazadas? Puede ocurrir. ¿Ya? Entonces, la idea aquí siempre que ustedes estén abiertos a innovar, ¿no? A contar con nuevas variedades, ¿sí? Más adelante. Bien, perfecto. Les agradezco por su tiempo. Nos vemos en la próxima clase. Ahí vamos a responder, pues, de todas maneras las preguntas que puedan surgir. ¿Sí? Perfecto, listo. Muchas gracias.